Bien, ahora vamos a empezar con la parte o rama que complementa el diseño de experimentos. Pero también si ustedes quieren llevarse a un nivel un poco más básico, más o menos técnico con el diseño de experimentos, se pueden extender o conocer un poquito más lo que es el área de calidad. Bien, empecemos con lo que es el control estadístico de la calidad. Mucha gente se va con la finta y pues pierde un poquito de noción de lo que es la calidad, porque a veces escuchamos que dicen este producto tiene muy buena calidad o este producto tiene muy mala calidad, no lo compran, charala, ¿no? Pero si nos vamos a la definición del estándar internacional de la ISO 9001, nos dice que la calidad se refiere a que un producto o un servicio cumpla con ciertas características que lo van a hacer o le van a conferir la capacidad para satisfacer unas necesidades, ya sean explícitas o implícitas. Y lo que suele confundir la gente con bueno y malo es su satisfacción, que de hecho así compiten las empresas para distinguirse en qué tanto pueden satisfacer al cliente. Y este último es la percepción del cliente acerca del grado con el cual sus necesidades o expectativas se cumplen, ya sea que las esperen o no. Ahí por esa palabra grado podemos ahora sí atribuir lo que sea bueno, muy bueno, excelente, malo, pésimo. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro, ¿sale? Supongan ustedes que quieren comprar agua y van a trabajar con agua. Entonces, si la van a vender a la gente, a mascotas, a animales, lo que quieran, cualquier ser vivo, esta agua debe ser potable, ¿sí? Entonces, cada país tiene su normatividad para que pueda una persona o un equipo de técnicos decir esta agua es potable, ¿no? Y como tal, puede ser o no puede ser potable. Ahí estamos diciendo que tiene o no tiene ese atributo. O sea, tiene la calidad de potable o no tiene la calidad de potable. Hasta ahí. No hay más, no hay intermedios. Sí hay rangos en el agua que son agua de uso doméstico, agua residual, aguas grises, aguas negras. Cada uno es muy diferente. Pero eso ya va de nuevo a otro tipo de calidad, ¿sale? Calidad que es, por ejemplo, de uso industrial o de uso en el hogar, pues te sirve para limpieza, te sirve para uso en el baño, te sirve para el lavado. Entonces, su calidad es para eso, no para tomar, ¿sí? Entonces, ¿dónde entra la satisfacción del cliente? Porque nosotros decimos, esta agua se percibe mejor, se percibe más fresca, esta agua me gusta más. Entonces, aunque si bien no tiene sabor ni olor, algunos pueden decir, y hay teorías de que cierto contenido de minerales sí le dan cierto sabor al agua. La satisfacción del cliente entra en lo que viene siendo, por ejemplo, el agua potable, pero carbonatada, o el agua mineral, o el agua que suelen venderla fría, se percibe mejor que el agua pues a temperatura ambiente. Y hay otras marcas que, pues bueno, se atribuyen el título de alcalinas, que obviamente tienen que ser potables, pero alegan que suele ser mejor para tu salud cuando aún no hay evidencia de eso, y al entrar al cuerpo, pues con la interacción con el ácido no va a pasar nada, va a seguir siendo agua y va a llegar pues a cumplir su función de que a fin de cuentas es potable. Entonces ahí está la diferencia de que la calidad va a satisfacer la necesidad de que la gente se hidrate, que preserve la vida, y la satisfacción pues puede ser que nosotros le demos un sentido de se siente bien o refrescante cuando se siente el burbujeo o cuando se enfría, ¿sale? Entonces esa es la diferencia entre calidad y satisfacción del cliente. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué necesitamos para evaluar o controlar un proceso para recubrir su calidad? Pues vamos a trabajar con las medidas de tendencia central, que nos indican el valor en torno al cual los datos se centran o se concentran, ¿sí? El más común es el promedio aritmético o la media muestral, que consiste en sumar todos los datos que obtengamos y los dividamos entre el total de datos que conseguimos, ¿sí? Entonces, ¿qué problema suele haber con este? Que es susceptible al error si se tienen datos atípicos o que hayan tenido error de dedo al escribirlos. Ya lo veremos un poquito más adelante. Se llama media muestral porque se toma de una muestra o de una porción más pequeña que va a representar una población que suelen ser muchísimo más grandes, y tratar de medir cada valor, cada elemento sería demasiado caro y tomaría demasiado tiempo. Entonces se suele hacer esa distinción, pero casi siempre se trabaja con muestras. Seguimos con la mediana o percentil 50. Este valor divide a la mitad tus datos cuando los ordenas de menor a mayor. Y si tienes datos que sean pares, vas a tomar el promedio entre los dos valores que estén en la mitad para conocer el valor de la mediana. O si son un conjunto de datos es impar, se toma simplemente el total de datos entre dos, y el que esté ahí, ese va a ser el valor de la mediana.
Por último tenemos la moda, que es el dato que se repite más veces, ¿sale? Entonces, veámoslo con este ejemplo. Tenemos que se midieron con un vernier el diámetro interior de una tubería en milímetros. Entonces se hicieron 9 mediciones y se registran aquí 125, 182, 175, chala, todo en milímetros. Entonces vamos a hacer las mediciones de tendencia central, el promedio aritmético. Si sumamos todos estos y lo dividimos entre 9, que es el total de datos, nos da una media de 169.22, así periódico. Luego, si ordenamos los datos para la mediana, que se representa con esta virgulilla encima de la X, tenemos entonces de menor a mayor 9 datos. ¿Y cuántos son? 9. Eso quiere decir que es impar, ¿vale? Entonces 9 entre 2 vamos a tener que es 4.5, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve eso? Bueno, estamos aquí en el 4.5, ¿sale? A la mitad del 4 y el 5. Entonces, ¿qué valor tomamos de entre estos dos para que me queden el mismo número de datos a la izquierda que el mismo número de datos a la derecha? Pues tomamos el dato número 5. ¿Por qué? Porque si yo tomo voy a tener 1, 2, 3, 4 datos a la izquierda, 1, 2, 3, 4 datos a la derecha. Entonces, el que me parte justo a la mitad, mi conjunto de datos, es el 175. ¿Y qué dato se repite más? La moda. Pues en este caso es el 175, se repite 2 veces. Y como vemos aquí ya tenemos una discrepancia porque nos da un valor distinto en la media y los demás valores no. Entonces, si quitamos ese dato atípico que podemos ver aquí es el 125, tal vez el que lo midió se equivocó, se marca y se vuelve a calcular todo sin contemplar ese dato. Si calculamos todo, vemos que la media ahora es 174.75. La mediana, ahora tenemos estos mismos datos ordenados, sin como va a ser para ahora, es el promedio entre los dos valores que estén a la mitad, que serían el 5 y el 6. 175 más 175 entre 2 es 175. ¿Y cuál es el que se repite más? 175. Ahora sí, los tres valores de tendencia central tienen sentido, son el mismo, ¿verdad? Entonces, aunque se suele trabajar casi siempre con el promedio aritmético o la media, cuando hay casos donde se encuentran datos atípicos y no se perciban al hacer la cuenta, uno tiene que corroborar con los otros dos, que es la mediana y la moda. Porque de nuevo les digo, la media es susceptible a errores cuando hay un dato que está muy alejado de los demás o cuando hubo un error, ¿sí? Pero eso pues no es todo, ahí no termina. Tenemos que también trabajar con las medidas de dispersión, que nos indican qué tan diferentes son entre los datos. Y el más común es la desviación estándar muestral, que se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor que tengamos menos el promedio aritmético o la mediana o la moda elevados al cuadrado, ¿sale? Se suman todas esas diferencias entre n menos 1, donde n es el total de datos que tenemos, ¿sí? La varianza muestral es simplemente elevar al cuadrado la desviación estándar. Y con este parámetro solemos estimar la desviación y varianza poblacional, que se identifica con la letra sigma, ¿sí? Sigma y sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál es la siguiente medida de dispersión? El rango. Esta es una diferencia entre el valor más grande y más pequeño del conjunto de datos y se denota con la letra R. Es una simple resta entre el más grande y el más pequeño. Por último, tenemos el coeficiente de variación, que se abrevia CB y se calcula como la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Se suele reportar en porcentaje, ¿sí? Y nos indica qué tanto equivale la desviación respecto a la media. Entonces, si tenemos muchísima desviación, el CB va a ser más cercano a 1, lo cual pues nos indica que hay muchísima variación y eso no es bueno, ¿vale? Ya con estos valores de la tendencia central y la dispersión, podemos nosotros estimar límites reales o naturales de un proceso, que nos indica los valores entre los cuales variará la salida de un proceso y se suele obtener como sigue: LRI, LRS, inferior y superior. Va a ser el promedio global del proceso, que se denota como mu, menos 3 veces sigma, que es la desviación estándar. Y el superior le vamos a sumar a la media del proceso 3 veces la desviación del proceso. Porque empíricamente se ha demostrado que el 99.7% de los valores del proceso van a caer entre esos límites, ¿sí? Entonces, con esto nos damos una idea básica de cómo se puede empezar a comportar nuestro proceso y cómo lo llegaremos a controlar. Pero esto es la noción básica. Gráficamente nosotros podemos también representar la distribución central y la dispersión, no solo con estos valores, sino podemos recurrir a un histograma, ¿sí? Y clasificaremos los datos en clases y nos permitirá ver la tendencia central y la dispersión y también la forma en que se distribuye esta variable. Lo vamos a ver ahorita. Bien, primero vamos a construir, ¿sale? Entonces,
tenemos que el rango, como dijimos, el dato máximo menos el dato pequeño, y tenemos n, el número de datos, ¿sí? Hay que calcular también el número de clases, que se puede calcular con la raíz de n, la raíz del número de datos, o con esta ecuación, que es 1 más 3.3 logaritmo base 10 de n. Y ya que tengamos esos dos valores, vamos a dividir el rango entre el número de clases para saber cuánto mide cada clase. Entonces, veamos que este ejemplo. Se mide el tamaño o el largo de las hojas de cuchillos de cocina en centímetros, ¿sí? Se grafican 10, 10, 0, shalala, así. En total fueron 20 cuchillas las que se midieron. Entonces nosotros nos piden hacer un histograma de esto, de este proceso. Entonces, si tomamos el dato más grande y el más pequeño, nos da que el rango es de 0.42. Después vamos a ver el número de clases. Si tomamos la primera ecuación como raíz del total de datos, nos da 4.47. Si usamos la otra, nos da 5.3. Entonces, con este valor, yo puedo elegir que 5. Y al igual que este, que es superior a 4, también puedo quedarme en 5. Entonces, el valor que esté entre estos dos, pues será el 5. Van a ser 5 clases. Con esas 5 clases, vamos a determinar el tamaño de clase, que es el rango entre el número de clases. 0.42 entre 5. Nos va a dar que cada clase mide 0.084. Entonces, empezamos a ordenarlo de la siguiente forma. Escribimos las 5 clases, nuestra variable que estamos controlando, que es el tamaño de la hoja, y empezamos desde el valor más pequeño. Ponemos menor a x menor o igual, y a 10 le sumamos 0.084. Luego a este 0.084 le sumamos otra vez 0.084, y así, cada vez que le sumemos nos va a dar el siguiente valor hasta llegar al máximo, ¿sí ven? Entonces, ya que tenemos las clases definidas en su tamaño, vamos a buscar entre estos datos cuáles valores entran en cada clase. Aquí si nos vemos qué valores son menor a 10.084, pues serían los primeros 3, porque este ya es 10.10, ya es mayor. Entonces tenemos 3 datos. Después, ¿qué datos entran entre 10.084 y 10.16? Serían los siguientes 3, 10.10, 10.13 y 10.14. Entonces, si así vamos buscando entre los datos, vamos anotando cuántos hay en cada uno, estamos graficando la frecuencia, ¿sale? Y aquí ya pueden ver cómo se va comportando el histograma, ¿sí? Este es un histograma acostado. Si vemos, nuestra tendencia central está ubicada entre los tamaños de 10.16 y 10.36, ambos con frecuencias de 5 cada una. Entonces, esos son los valores que vamos a tener en promedio. Si nosotros calculamos pues el promedio, ¿verdad? Va a estar entre 10.16 y 10.36, 33. Y nos indica qué tanta dispersión hay. Pues de hecho no hay mucha, difícilmente se va a notar porque son muy pocos datos, pero quería que vieran con esto más o menos cómo es que se puede interpretar o se puede construir un histograma, ¿sale? Entonces, básicamente eso sería la introducción, y vamos a ver entonces, si ya lo construimos, qué formas puede tener el histograma. Entonces, el histograma puede tener colas alargadas a la derecha o a la izquierda, y eso se le llama sesgo. Es un coeficiente que nos indica la simetría de la distribución de los datos, y se calcula con esta ecuación, ¿sí? Entonces, cuando calculemos el sesgo, tenemos que obtener el estandarizado, que resulta de dividirlo entre la raíz de 6 sobre n. Si este valor nos da negativo, la cola más larga va a ser a la izquierda. Si nos da positivo, la cola más larga va a ser a la derecha. Y aquí está representando cuando el estándar o una histograma normal se comporta así como una campana. Vemos que cuando está en negativo, la cola izquierda suele ser más larga. Si estuviera positivo, la cola derecha se alargaría más. Y ahí ya tenemos esa simetría. Luego, la kurtosis es otro valor que nos va a indicar qué tan elevado o qué tan plana va a ser la campana. Se calcula con esa ecuación. Y lo está restando aquí también esto. Cuando tengamos la kurtosis, tenemos que obtener el estandarizado, que resulta de dividirla entre la raíz de 24 sobre n. Y de nuevo, si es positiva, va a ser una campana muy alta, muy alargada. Y si es negativa, va a ser una curva muy plana, en comparación al estándar. Aquí también podemos corroborar si la distribución es normal de los datos, si tanto el sesgo como la kurtosis estandarizadas caen entre menos 2 y 2. Si caen así, podemos estar seguros de que nuestros datos son o poseen la distribución normal, ¿sale?